Bueno amigos, pues aquí en nuestro Más de Uno León, en la sintonía de Onda Cero, vamos a hablar los próximos minutos de automoción. Yo estoy muy contento porque vuelve a estar aquí con nosotros alguien que nos ha acompañado durante infinidad de programas, que ha colaborado con este tiempo de radio durante muchísimo tiempo. Él es Roberto Peña, él es técnico superior de automoción y el responsable de Talleres Autosama. De cuántas cosas, de cuántos temas hemos hablado aquí con Roberto a lo largo de tantos y tantos programas. ¿Cómo está Roberto? Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Muy bien, muchas gracias. Talleres Autosama, que está ahí en la calle Río Silván número 6, en el Paseo de Salamanca, pues muy cerquita de la cancha de baloncesto, que está allí en el Paseo de Salamanca. Y ahora de lo que vamos a hablar en este programa y en los sucesivos va a ser precisamente del paso siguiente que has dado, ¿no? Porque eres un culo inquieto, siempre te lo digo. Y es que Talleres Autosama estáis muy metidos y muy relacionados con el tema de la movilidad eléctrica, ¿no? Sí, exactamente. Llevamos ya unos cuantos años. Iniciamos en el año 2010 con formación específica en vehículos eléctricos, un poco por obligación de nuestro sector y por la demanda de clientes que estábamos teniendo. Y bueno, empezamos a descubrir ciertas necesidades que había en nuestro sector y poco a poco fuimos avanzando y descubriendo que, aparte del conocimiento técnico en cómo reparar los vehículos, había accesorios que eran necesarios, como los cargadores de vehículo eléctrico. Yo, fíjate, ahora todo el mundo sabe lo que es un vehículo eléctrico, pero cuando tú empezaste a hablar de eso, aquí, por ejemplo, en el programa nos sonaba un poquito a chino y a ciencia ficción. Y tú siempre has creído en el coche eléctrico. Yo recuerdo que una vez me dijiste que fuiste con tu hermano ya hace un montón de años a Holanda, sí, y que te quedaste flipado cuando saliste del aeropuerto de allí de Ámsterdam y dijiste, pues, todos los taxis aquí son eléctricos, que eso no se veía en España todavía, ¿no? Exactamente. Y eso a ti Sí, me marcó un poquito el hecho de llegabas al aeropuerto en Ámsterdam y había 400 taxis y eran 400 Teslas, cuando en España apenas se veía ninguno. Digo, pues obviamente si en estos países que hasta cierto punto en la automoción nos han servido de referencia, si esta gente lo hace, habrá algún motivo por el que lo hacen. O sea, el dinero a todo el mundo le cuesta mucho ganarlo, y si un taxista que intenta amortizar su vehículo y optimizar sus inversiones lo más posible se centra su compra en vehículos eléctricos, tendrá una parte más quizás oculta que no conocemos o que no es tan extendida, y bueno, me generó bastante inquietud y fue casi el desencadenante de todo esto. ¿Y cómo ha evolucionado? Fíjate, porque las reticencias antes eran muchas y actualmente todavía siguen ahí. Sí, realmente casi te podría decir que las reticencias como tal son las mismas. Lo que ha faltado desde ese momento a hoy es que, en mi caso, por ejemplo, pues durante todos estos años nos hemos sometido a mucha formación, tanto yo como todo el equipo, y esa formación no es accesible de una forma sencilla, como quien dice, aparte de lo costosa que es. Entonces, para el usuario de a pie de la calle, no le llega esa información de una forma clara, si no es a través de programas como el que estamos haciendo ahora, o que la propia persona, el usuario, se informe por su cuenta. Entonces, bueno, en principio, parte del trabajo que queremos hacer es explicar y facilitar esta información a todos los usuarios, entender que un vehículo eléctrico no es un vehículo excesivamente complejo, en muchos casos es más sencillo, y sobre todo quitarle los miedos y entender para qué sí, para qué no son este tipo de vehículos. Pues de ello hablaremos en este y en sucesivos programas aquí con Roberto Peña. Ya saben que Talleres Autosama, ahí en la calle Río Silván número 6, sigue abierto con los vehículos tradicionales de toda la vida, por Exactamente, supuesto, ¿no? Nosotros por suerte seguimos teniendo mucho trabajo. Ahora empieza la época de las revisiones de temporada de verano, y hoy, lógicamente, pues cada vez tenemos más vehículos híbridos no enchufables, híbridos enchufables y diferentes modelos que tenemos que dar servicio. Por cierto, el teléfono de Talleres Autosama 987 22 93 85, 987 22 93 85. Y lo que decíamos, llevas más de, iba a decir 10 años, bastante más de una década ya formándote en todo lo que tiene que ver con los vehículos eléctricos, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros realmente, pues fue un poquito lo que hablamos antes, el tema de inquietud y la capacidad o la inquietud de querer ampliar el conocimiento personal, y al final llegamos en una fecha en el año 2019 que descubrimos que había un accesorio que era vital para los talleres como nosotros, que es el cargador del vehículo eléctrico. El cargador a nosotros nos sirve como una máquina de diagnosis, como quien dice. Podemos hacer pruebas de baterías, controles de carga y demás a través del propio cargador. Entonces ahí
empezamos a abrir otra faceta nuestra de Talleres Autosama que se llama Volta Cero, y es cuando descubrimos la empresa que se llama Wallbox. Es una empresa de cargadores de vehículos eléctricos, es española y la empresa más grande de cargadores a nivel mundial. Firmamos un acuerdo con ellos y desde ese momento, desde el 2019, nos hemos centrado en instalación de puntos de recarga, dando servicio inicialmente a otros talleres y luego, después con los años, estamos dando servicio a todo tipo de personas, empresas particulares, tanto en León como en otras provincias. Damos servicio en total en España y Portugal. Wallbox es la empresa de cargadores más grande del mundo y es española, por cierto. Sí, es de Barcelona. ¿Qué es un cargador? Sí, un cargador, al final lo que es un equipo que lo que conseguimos es, más que transformar, transmitimos la energía que tenemos en la red al vehículo a través de un medio de transformación. Al final el vehículo tiene una batería que tiene que cumplir unas características concretas y el propio vehículo transforma esa energía que nosotros le damos para adaptarla a que llegue al vehículo en las condiciones adecuadas. Entonces, ¿de qué se encarga Talleres Autosama? Talleres Autosama se encarga de hacer un estudio según la instalación que corresponda. Supongamos una comunidad de vecinos, vemos la instalación previamente, a la persona se le da un presupuesto y adaptamos un poquito las necesidades del punto de recarga o del equipo que se le va a instalar en función del tipo de vehículo que ha comprado y a veces de las características de la propia instalación. ¿Esto es algo complicado? No, técnicamente es muy sencillo. Es más trabajo, es un poquito lo que decimos en el taller, hay que ser minucioso. Es cuando empiezas con un trabajo de una forma delicada, que no te queden los tornillos flojos o que no te falte nunca un componente. Al final es simplemente mantener el método de trabajo del taller, como quien dice, mantenerlo y extrapolarlo al sector de la electricidad, que es el caso ahora. ¿Quién nos está llamando entonces, Roberto? Ahora mismo estamos dando servicio a servicios oficiales en León, Zamora, Salamanca, y estamos dando servicio en León a empresas particulares. También damos servicio a una red de talleres que, es una red de distribución de recambios, que son 335 tiendas de recambios en España y 1.400 talleres. Se llama Grupo CGA y, es una red muy amplia y nosotros en su día comenzamos con ellos como ejemplo de un taller que había hecho esa transición del vehículo tradicional al vehículo actual, que es lo que llamamos el vehículo eléctrico, y nos tomaron un poquito como ejemplo y estamos trabajando con ellos desde hace unos cuantos años, ayudándoles a realizar esta transición. Aclaramos un poco qué es un vehículo eléctrico y qué tipos de vehículos eléctricos hay, Roberto. Sí, si quieres por encima podemos comentar un poquito. Básicamente un vehículo eléctrico los podemos dividir en 3 grupos. Tenemos los microhíbridos, tenemos los híbridos enchufables y luego los eléctricos puros. ¿Vale? Entonces, el microhíbrido serían la primera gama de vehículos que ya empezaban a intentar optimizar el rendimiento del consumo utilizando aportes energéticos, aportes de baterías. ¿Cuáles eran? Todos los vamos a conocer. Los que llevan sistema start-stop, ¿vale? Cuando llegamos a un semáforo, el vehículo se para el motor, lo que hace es bajar el consumo de energía de combustible, que conlleva, en diferencia a los vehículos anteriores o tradicionales, que su batería, en vez de ser una batería tradicional, montaba una batería de más capacidad para permitir que el coche estuviese durante un tiempo parado en el semáforo sin tener que mantener el motor de combustión funcionando. Luego tenemos los híbridos enchufables, que oscilan las autonomías entre 40 y 50 kilómetros. Ese tipo de vehículos combinan la parte de un vehículo eléctrico y la parte de un motor térmico. Entonces, cuando ellos tienen la capacidad de generar energía, que es, por ejemplo, en frenadas, deceleraciones, bajadas, aprovechan esa energía que nosotros antes desperdiciábamos en forma de calor en los frenos y demás, para cargar una batería que luego en los momentos de salida de un cruce o en ciertos momentos en circulación cercana, trayectos cortos de 30, 40, 50 kilómetros, podemos ser autónomos y autosuficientes solo con la parte eléctrica, evitando la parte del combustible fósil y el coste que conlleva. O sea que tenemos los microhíbridos, donde están los híbridos no enchufables, ¿no? Correcto, exactamente. Bueno. Los híbridos no enchufables pertenecen a ese grupo. Ese ya sería la parte de los Toyota. Toyota, por ejemplo, que no son enchufables, ahora ya las últimas gamas empiezan a entrar enchufables, pero tanto los microhíbridos como los híbridos no enchufables, que serían los Toyota, entrarían dentro del mismo grupo. ¿Y el eléctrico puro? El eléctrico puro, que es el último grupo, que es el vehículo que está pensado en un porcentaje muy alto de los casos para trayectos cortos de bastantes kilómetros a lo largo del día, pero no trayectos que superen entre 150 y 200 kilómetros. Hay todo ese mundo de los cargadores, de los puntos de recarga, de lo que tiene que ver con los vehículos eléctricos, lo vamos a encontrar en Talleres Autosama. En el próximo programa volveremos a hablar de esos tipos de vehículos eléctricos, que es la gran duda, y tú lo sabes, ¿no? O sea, ¿cuántas veces te preguntan,
oye Roberto, me voy a comprar un coche, ¿qué hago? Sí, esa es la pregunta. Sí, realmente todo, al final es todo un conjunto, pero esas dudas de los clientes también me generan a mí dudas. Y al final intentar ser profesional es lo que te va llevando a diversificar y abrir el mercado y llegar a estas cosas. Hablaremos de la autonomía de los coches eléctricos, de su durabilidad, de qué oteas en el horizonte con respecto a este tema, de la experiencia en otros países también, ¿no? Sí. Bueno, pues sí. Ahí está Roberto, Roberto Peña, de Talleres Autosama. Bueno, y además para el vehículo tradicional ya sabemos dónde tenemos el taller de confianza, como siempre les digo, ahí en el Paseo de Salamanca, en la calle Río Silván número 6. Su teléfono es el 987 22 93 85. Tenéis la página web del taller, que es talleresautosama.es, pero con respecto a Voltacero y con respecto a esto que estamos hablando de los vehículos eléctricos, ¿tenéis algo más? Sí, tenemos la web, voltacero.es, y el teléfono de contacto es el mismo que el de Talleres Autosama. Cristina, nuestra compañera, es una centralita perfecta. Sí. Y bueno, deriva en función de las necesidades hacia una sección o hacia la otra. Para ampliar la información, próximos programas con Roberto y esa web www.voltacero.es. Roberto, un gustazo, te esperamos aquí dentro de unos días. Muchas gracias, Javier.